Buenas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de los trabajos de Adán y Eva. De los cuatro vamos a hacer la lectura. Voy a hacer alguna que otra aclaración y vamos a contestar las preguntas. Recuerden que esto yo lo hacía en clase, pero con el tema de la pandemia no tengo forma de explicarlo, entonces por eso primero hago preguntas que les suenen raro, que les llamen la atención, siempre analizando el texto, y luego hago la explicación. ¿Sí? Si vamos directamente a la Biblia, esta es la página del Vaticano. Acá en el capítulo 2, en el versículo 4, termina el relato de la creación y a partir del versículo 5 comienza esto que vimos. Por si no lo sabían, en la antigüedad, toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, fue todo escrito de una, no tiene división ni de capítulos ni de versículos. La división de capítulos y de versículos viene en la Edad Media para poder encontrar rápido el texto, para poder decir Mateo 5:5, entonces se pueda uno ir a ubicar y no tener que empezar a leer desde el principio. Bien, comencemos. El primer relato de la creación, la semana de la creación, como se le suele decir, porque va hablando de cada uno de los días, es un texto inspirado en un mito babilónico, Enuma Elish, que los judíos cuando fueron al exilio lo tomaron como suyo y lo transformaron y lo plasmaron en la semana de creación. Tiene paralelismo, no son iguales, pero sabemos por evidencia histórica de que es más antiguo el de Babilonia. Este segundo mito creacional, recuerden esto, no son cosas históricas, sino que son mitos. Va a ser más antiguo y va a venir de Siria, de los fenicios. Es un mito bálico, se llama. Lo absorben como propios, pero en determinado momento quisieron poner primero la semana de creación y después este, si bien históricamente este es más antiguo. Comencemos. Aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, no había brotado ninguna hierba, ¿sí? ¿Se acuerdan la semana de creación? Bueno, acá esto empieza de cero. Porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. ¿Sí? Tenía una especie de regador automático que era este manantial. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista, apetitosos para comer, y hizo brotar el árbol del conocimiento del bien y el mal. De Edén nace un río que riega el jardín, de allí se divide en 4 brazos, Pinzón, que recorre la región de Havilá, donde hay oro. El oro de esa región es excelente. En ella también hay bedelio y lapislázuli, ¿sí? Como en Minecraft. El lapislázuli es una piedra preciosa o semipreciosa de color azul. El segundo río se llama Gijón, es el que recorre la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris, que pasa por el este de Asur. El cuarto es el Éufrates, ¿sí? Entonces, viendo con las preguntas, vamos a ir explicando. Según el texto, ¿cuál es la función del hombre? Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo. Esta era la función del hombre, ¿sí? La función del hombre, el hombre es creado, según este relato, según este mito creacional, para cultivar el suelo, para que trabaje. Bien, ¿qué usó Dios como materia prima para crear al hombre? Arcilla y soplo de su nariz. ¿Por qué la arcilla y por qué el soplo? Esta pregunta, ¿cómo les puedo decir? Esta pregunta ustedes no tenían por qué saberlo. Yo me interesaba ver qué ponían, no tanto, por eso depende de las distintas cosas que ustedes iban poniendo. Yo no se las puse como mal, si bien puede que vean una cruz roja.
no era una pregunta puntuada. ¿Por qué arcilla? Porque la gente de esta región, su piel era un poquito más morena que la nuestra, ¿sí? No son africanos del sur, pero son de un par de tonalidades un poco más morenas. Y el suelo tiene una tonalidad un poco más clara, pero cuando se le echa agua queda este barro, esta arcilla, de un color muy parecido al suyo. Por eso ellos pensaban que habían sido salidos del suelo. Y lo del soplo de la nariz no es casualidad, porque para ellos la vida tenía que ver con el poder respirar, ¿sí? Para los griegos tenía que ver con el movimiento y por eso alma significa movimiento. Para ellos lo importante era la nariz. En determinado momento se empezó, por ejemplo los romanos, lo importante de la vida era la sangre, entonces alguien sin sangre se muere. Bueno, de otra parte los griegos lo importante era el hígado. Bueno, en fin, el soplo tenía que ver con eso. Si no respira, está muerto. Por eso Dios le da su aliento de vida. ¿Cuál usarías vos? Bueno, esa era lo propio. ¿Qué es lo que comía el hombre? Hizo brotar toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. ¿Qué es lo que faltaba? Que va a ser la pregunta que voy a hacer más adelante en el otro texto. Falta justamente la carne. ¿Dónde está el jardín? Es un lugar real. A ver, no se ha encontrado un lugar donde se pueda decir acá estaba el jardín del Edén, ¿sí? Pero por cómo relata, da la idea de que ellos pensaban de que era un lugar real. Por eso si ustedes ponían tanto que sí como que no, les iba a poner que estaba bien. ¿Dónde estaba el jardín? El jardín estaba en Edén, ¿sí? Que aparentemente era una región, el actual Mesopotamia, que hoy sería zona entre Irak e Irán, en esa zona la Mesopotamia. ¿Cómo se llamaban los cuatro ríos? Los cuatro ríos se llamaban Pinzón, Gijón, acá, Tigris, Éufrates, ¿sí? Había que buscar en internet y decir cuáles eran reales y cuáles eran ficticios. Los dos reales que nadie va a dudar, Tigris y Éufrates, pueden buscarlos en Google Maps si quieren. Muchos me pusieron que Gijón era real, pero hay un problema. Hay un río en Etiopía, África, que se llama Gijón o algo parecido, ¿sí? El problema es que ni el Tigris ni el Éufrates jamás se podrían cruzar con Gijón. Entonces, a todos los que me pusieron que Gijón era real, yo les puse como mal. Ni Gijón ni Pisón son reales, o al menos todavía no se descubrieron, o al menos nosotros no estamos capacitados para decirle al río que hoy llamamos tal. Ellos en aquella época le decían Pisón, que tranquilamente pudo haber sido, ¿sí? Sin embargo, da muchas precisiones. Había oro, el oro era muy bueno, había bedelio, había lapislázuli, recorre toda la tierra de Cus, ¿sí? Hay ciertas precisiones como para decir, che, este lugar estaba muy bueno. Mirá, había oro, había lapislázuli, había bedelio, ¿sí? Estaba buenísimo este lugar. Fíjense, y no es casualidad, que tanto del Tigris como del Éufrates no dice nada. ¿Por qué? Porque son ríos reales. Bien. Esto era el 1. Vamos al 2. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y el mal. De él no debes comer, porque el día que lo hagas quedará sujeto a la muerte. Después dijo el Señor Dios: no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla el suelo a todos los animales del campo, todos los pájaros del cielo, y se los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría.
porque cada ser viviente debía tener nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y la cerró con carne en lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado el hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos pero no sentían vergüenza. Sí. Vamos a responder las preguntas. ¿Para qué fue creado el hombre? Para que cuidara y cultivara el jardín, ¿sí? Como si fuera un sirviente, como si fuera un esclavo, como si fuera un empleado. ¿Cuál era el árbol que no podían comer? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol tiene que ver con uno de los dones del Espíritu Santo llamado el don de la ciencia, que es la ciencia, es el discernimiento entre el bien y el mal, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Tengo un cuchillo. Un cuchillo lo puedo utilizar para cortar alimentos y poder alimentarme, que de otra forma o no podría o sería muy difícil. Y otra cosa es muy distinto que eso mismo yo lo utilice para matar gente. La energía nuclear, una cosa es hacer una planta nuclear y que me provea energía, o la energía que nos da el sol, la energía del sol es energía nuclear, y otra cosa es que yo haga un arma de destrucción masiva, ¿sí? El tema va a estar en cómo se usa. Bien, este es el árbol del conocimiento de bien y el mal, el árbol del discernimiento. ¿Sí? Bueno, muy bien. Salta de tema totalmente, una vez que habla del árbol, salta de tema totalmente y comienza a hablar del tema de la mujer. Vamos a responder las preguntas. ¿Qué árbol no puede comer? El árbol de la ciencia o el árbol del conocimiento bien y el mal. ¿Por qué? Porque va a estar sujeto a la muerte. Este es el fruto que nos diferencia de los animales según el texto. ¿Qué habilidad tenemos que los animales no? Muchos me pusieron a hablar. Lamento decirles que hablar no es una diferencia que nos caracteriza de los animales. Y siempre les respondí lo mismo. Por ejemplo, el loro. Está bien, el loro no va a crear su propio idioma, el loro va a copiar, pero el loro puede hablar. Y asimismo hay un montón de animales que tienen su propio, entre comillas, lenguaje. Por ejemplo, las hormigas con las hormonas, que son olfativas. Por ejemplo, las abejas con su danza. Y así podría hablar de millones de ejemplos. Por lo tanto, el hablar no es una habilidad que nos caracteriza de los animales. Otros tanto me pusieron a pensar, lo cual es cierto. Los animales tienen cierta capacidad de razonamiento, pero no pueden abstraerse. Nosotros sí, tenemos abstracción. Pero una de las habilidades que nos distingue es esta, poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Los animales eso no pueden hacer. Los animales, lo que más se parece de esto es cuando alguien que haya tenido una mascota, sobre todo perros, lo va a entender. El perro a sabiendas se manda una de las suyas y después se pone como una posición medio triste porque sabe que le va a caer una buena, ¿sí? Bien, el hombre no va, el animal no siente culpa, no siente remordimiento, ¿se entiende? Cosa los animales no sienten culpa ni remordimiento, cosa que los hombres sí. El hombre tiene la capacidad de la justicia y de la retribución y del merecimiento. Los animales eso no lo tienen, o por lo menos no hay prueba suficiente que digan que los animales lo tienen. ¿Quién puso nombre a todos los animales? Fue el hombre, lo voy a decir 2 veces. Poner nombre era un signo de autoridad. Es como que Dios le dice, toma, esto te lo regalo, esto lo hice para vos, aprovechalo. Por eso el hombre le va a poner el nombre. ¿Sí? Esto lo hice para vos, ponele nombre. ¿Sí? ¿Qué sé yo?
le regalás un juguete a un nene, bueno, ponele nombre, esto es para vos. O le creaste algo y decís, bueno, dale, ponele nombre. Bien. ¿Cómo fue creada la mujer? ¿Por qué Dios va a utilizar costilla del hombre? Hay varias teorías. A mí la que más me gusta tomar es que en determinado momento se dieron cuenta de que nosotros tenemos las costillas, que creo que eran 6 pares, y después tenemos 2 pares más que son las flotantes, 2 o 3 pares más que son como costillas cortadas. Esa teoría me gusta más, ¿sí? Como para explicar por qué no continúa la forma de las costillas y falta una, hacían referencia a esto. Ahora bien, y de hecho durante muchísimo tiempo, si alguien decía de que a todas las personas, o que tanto a hombres o mujeres le faltaban esa parte de las costillas, o que al hombre tenía uno menos porque de esa siempre iban sacado a la mujer, eras castigado, ¿sí? Sin embargo, digamos que de anatomía se tenía bastante idea. A mí, por eso les digo, a mí esa es la teoría que más me gusta, era para explicar las costillas flotantes. Cómo fue creada la mujer con la costilla del hombre, tomó y cerró con carne el lugar vacío, ¿ven? Las costillas flotantes. Luego de la costilla que había sacado el hombre, formó la mujer y se la presentó, y este exclamó: esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Fíjense que habla de carne de la carne cuando nunca sacó carne, sino que sacó huesos. Esta expresión hace referencia a decir: esta es como yo. Esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esto mismo podría decir nuestros padres de nosotros, o nosotros de nuestros hijos, si tuviésemos. O nuestros abuelos de nosotros. Como decir, esta descendencia, este es parecido a mí, este es semejante a mí, este es de mi misma especie, ¿sí? Mi perro es perro y yo soy hombre. En cambio, entre varón y mujer pertenecemos a la misma especie. Somos hombres. Muy bien. A eso refería a qué entendés por esta expresión. Si me lo contestaban mal, no había problema porque esto no tenían por qué saberlo. Según el texto, varón y mujer estaban desnudos y sentían vergüenza. La naturaleza, quienes no están vestidos no sienten vergüenza. Los animales. No importa qué región del mundo vayas, por ejemplo, hay islas de Oceanía que están con civilizaciones que nunca hemos tomado contacto, y sin embargo vas a ver que todas utilizan algún tipo de abrigo. Esto es algo muy interesante, cosa que de los animales prácticamente no existe esto. O sea, no importa a qué lugar del mundo vayas, a qué tribu desconocida a lo largo de la historia o incluso hoy en día, hay tribus profundas en el Amazonas, hay tribus que están en islas de Oceanía muy poco exploradas o no exploradas, vas a ver que al menos cierta clase social, podríamos decir entre comillas, van a utilizar algún tipo de vestimenta. Los humanos usamos vestimenta. Muy bien. Relación del hombre y naturaleza. ¿El hombre la debe cuidar o hacer con ella lo que quiere? La gran mayoría, por no decir todos, es más, creo que todos me dijeron que la naturaleza hay que cuidarla. Sin embargo, y estoy totalmente de acuerdo, sin embargo, a lo que hace referencia este texto es totalmente lo contrario. Esto tiene que ver porque, como tenían otra cultura, tenían otra forma de ver la vida y la naturaleza. Además, piensen que hace 5.000 años, 6.000 años, prácticamente no había forma de contaminar un lugar y hacer un daño irreversible como podemos hacer hoy en día. En esa época, el gran daño que podía hacer el hombre eran los incendios forestales provocados, que los utilizaba para después poder cultivar, cosa que se sigue haciendo al día de hoy, ¿sí?
Pero hoy en día con el tema de las empresas, el tema de las industrias, se puede hacer un daño irreparable. En cambio en esta época no. Por eso era en esta época el pensar de que podíamos hacer lo que nosotros queríamos. ¿Sí? Pero visto al día de hoy y a la capacidad destructiva que tiene el hombre respecto a la naturaleza, todos deberíamos decir que estamos para cuidarla. ¿Sí? Muy bien, vamos al 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había creado, y dijo a la mujer: así que Dios ordenó que no comieran ningún árbol del jardín. La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto al árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente le dijo a la mujer: no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, ciencia, discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella. Él también comió. Entonces se le abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejidos con hojas de higuera. Al oír la voz del Señor Dios que pasaba por el jardín a la hora que sopla la brisa, se ocultaron de él, entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú acecharás el talón. Y el Señor Dios dijo a la mujer: multiplicaré tus sufrimientos en tus embarazos, darás a luz a hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Muy bien. Vamos a responder. Serpiente. Para los cristianos, acá la serpiente, y para los judíos también, es representación del mal. ¿Sí? Es representación del mal. Es Satanás, es el demonio, como quieran llamarlo. ¿Sí? ¿Por qué la serpiente? La serpiente es un bicho odiado, muy odiado, sobre todo en las zonas del desierto, porque las del desierto son extremadamente venenosas. Además, a los antiguos no les entraba en la cabeza cómo este bicho sin patas se podía mover y de forma tan ágil, porque son muy ágiles las serpientes del desierto. Entonces, son venenosas, se mueven raro, no les gustaban para nada. Entonces acá está representando, no es el animalito que nosotros conocemos, que nada tiene que ver, sino que acá está representando al mal, ¿sí? Hay un mal tentador, un mal que nos tienta, el mal, demonios, como quieran llamar, espíritus oscuros, ángeles caídos, como quieran llamarlo. Hay un mal tentador que te dice: che, ¿por qué no te opones a Dios? De ahí viene la palabra diabolos. Diablo significa aquel que se opone, ¿sí? Si Dios fuese luz, el mal, el diablo, es como un objeto, y una luz que choca con un objeto da una sombra. ¿Sí? De ahí viene la percepción del mal. Bien, se lo culpa a este pobre bicho, que, vamos de nuevo, no tiene nada que ver con el bichito que nosotros conocemos. Se lo representa con la serpiente por todo esto que acabo de decir. Así que Dios ordenó que no comieran ningún fruto del jardín. Podemos comer de todos, menos de ese árbol, ¿sí? Fíjense que no va directo. Si la serpiente le decía: che, ¿por qué no comes de ese fruto? No, porque Dios dijo que no. Entonces va al revés. Así que Dios les ordenó que no comieran ningún fruto del jardín. La mujer respondió: podemos comer de todos los frutos, menos el que está en medio del jardín, porque nos dijo:
no lo coman ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente le dijo a la mujer: no, no morirán. Dios sabe muy bien, cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y el mal. Y esto es algo que el mal siempre va a hacer. El mal te va a decir medias verdades, por eso iba una de las preguntas, iba esto. ¿Qué dijo de verdad y en qué mintió? ¿Iban a morir? Todavía no. Todavía no iban a morir. Van a morir cuando ellos dejen de comer el árbol de la vida, no por comer el árbol del discernimiento. ¿Sí? La muerte queda sujeta con la expulsión del hombre del jardín. Cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Esta sí es una mentira. Esta sí es una mentira. Nosotros no somos como dioses. Pero a nosotros sí se nos abrieron los ojos. Sí somos conocedores del bien y el mal. Por eso nosotros podemos caer en el mal, cosa que los animales no, porque no tienen conciencia de bien y mal. Los animales no pecan. Los animales hacen las cosas según nuestros instintos, por eso los animales no se arrepienten. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable para la vista, deseable para adquirir discernimiento, o sea, en determinado momento la mujer le entra la duda y dice: che, ¿y por qué estamos haciendo caso? Yo también quiero ser como Dios. Tomó de su fruto, lo comió, se lo dio a su marido que estaba con ella y él también comió. ¿Quién comió del fruto prohibido primero? La mujer. Come primero la mujer, come después su marido. Todos me contestaron bien, todos. Muy bien. ¿Dice en algún lugar que era una manzana como lo suelen ilustrar? No, no lo dice. ¿Por qué se utilizó la manzana? Porque el signo de Afrodita, dios del amor en la mitología griega, o Venus en la mitología romana, y hacía referencia al sexo, era la manzana. Y como tuvimos una época en la humanidad que quiso tapar todo lo que tenía que ver con lo erótico y sensual y sexual, siempre se consideró que el árbol tenía que ver con el sexo. Sin embargo, en ningún lugar, y cuando digo ningún lugar, tienen el texto enfrente, dice de eso. Acá el pecado del hombre no es el sexo. El pecado del hombre es la soberbia, el querer ser como dioses. De esto pecamos los hombres. Los hombres queremos ser como dioses y para ser como dioses pensamos que tenemos que sacar a Dios de nuestras vidas. El ponerse por encima de todo. El querer ser nosotros dioses, el egoísmo absoluto, la egolatría. Ese es nuestro principal y mayor pecado, que simbólicamente acaba de decir, por culpa de eso nosotros fuimos echados. Nos dieron una patada y ahora tenemos que estar viviendo en la tierra. Al abrir los ojos y darse cuenta de su desnudez, ¿es literal o simbólico? Se le abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Este abrirse los ojos es simbólico, porque ellos podían ver, ¿sí? Además, hay otras formas de ver sin los ojos, se quiere, con los sentidos. Pero ya al tener discernimiento, ya al dejar de ser animales, comienzan a darse cuenta de cosas que antes no. En este momento los hombres dejan de ser animales, podríamos decir, cuando comen el fruto del discernimiento. Por eso se tapan rabos, por eso van a ver que la mayoría de las ilustraciones de Adán y Eva van a ver que están con una hojita, es por esto, por la hojita de higuera, ¿sí? Ya tienen la primera vestimenta. Y recuerden esta vestimenta, porque más adelante en el 4 se va a volver a hablar de la vestimenta, y en este tuve una sola alumna que se dio cuenta y se acordó de esto, y dijo hoja de higuera, y después Dios le hizo el de piel. Pero si ponían, bueno, ya vamos a ir al 4. La desnudez es simbólica, no es real. Según Adán, ¿quién tiene la culpa de que él comiera del fruto?
Llamó al hombre, ¿dónde estás? Él replicó, ¿quién dijo está desnudo? ¿Acaso comieron? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. Viene en relación a la siguiente. ¿Por qué hiciste esto?, le pregunta la mujer. La serpiente me sedujo y comí. En definitiva, a lo que va esto es que si tanto Adán y Eva, bueno, vamos a llamar así, el hombre y la mujer, porque acá no se habla de Adán y Eva, va a venir más adelante eso, pero no viene al caso, van a decir, yo comí por tu culpa, ¿sí? El hombre, ¿por qué comiste? En vez de decir, che, perdón, me mandé una macana terrible, no tendría que haber hecho, y Dios lo hubiera perdonado, le dice, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y comí de él, como diciendo, ¿y para qué me la diste? Si no querés que comiera el fruto, ¿para qué me diste la mujer? Bueno, a ver a la mujer, vamos a dar la oportunidad a la mujer. ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer responde, la serpiente me sedujo y me comí. ¿Quién hizo la serpiente? Vos, por lo tanto es tu culpa, no mía, es tu culpa. ¿Sí? Por eso estas dos están relacionadas. Ninguno dice, mala mía, perdón, me equivoqué. No, van a decir, che, en definitiva la culpa es tuya. O porque hiciste a la mujer o porque me estaba la serpiente. Castigo de la serpiente. Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo, te arrastrarás dentro de tu vientre y comerás polvo el resto de tus vidas. ¿La serpiente es el único que come polvo, entre comillas come polvo? No, todos los reptiles o la inmensa mayoría, iguanas, lagartijas y demás salamandras, tienen esto de la lengua como otro sentido receptor, ¿sí? Sin embargo, como les digo, a ellos, como les llamaba tanto la atención y como era un bicho tan poco querido, pobre serpiente, van a explicar así de por qué la serpiente era así respecto a los demás animales. Y acá viene un texto misterioso, raro, que solamente, digo solamente porque no conozco qué es lo que dicen los judíos en sí, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre un linaje tuyo. Él te aplastará, fíjense que dice él y no ella, la cabeza y tú acecharás el talón. O dice ella y lo tengo mal. Bueno, después me voy a fijar, porque está para ver. Esto nosotros, los cristianos, lo tomamos como, esto se llama protoevangelio, ¿sí? Acá nos está hablando, o acá más adelante es una profecía que se va a cumplir con Jesús y con la Virgen María. Por eso les digo, esta es la interpretación siempre que se hizo del cristianismo. Por eso, por ejemplo, la imagen de la Inmaculada Concepción, van a ver que a María está pisando la serpiente y la serpiente con una manzana en la boca, ¿sí? Porque es ella quien le aplasta la cabeza. Y a su vez, él le va a acechar el talón, la serpiente. Y por eso está la lectura del Apocalipsis 12, que tiene que ver con la mujer, que tiene que escapar. Ahí no habla de serpiente, habla de dragón. Pero en definitiva, del mal. ¿Cuál fue el castigo de la mujer? Multiplicaré tus sufrimientos de tus embarazos. Recuerden que el parir es el dolor más fuerte que un humano puede llegar a experimentar. Darás a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y te dominará. Ya esto último no se consigue. Ya esto último quedó caduco. Por suerte, ¿no? Bueno, pero durante muchísimo tiempo, en la mayoría, cuando hablo de la mayoría, es la gran mayoría de culturas, siempre hay una prevalencia de los hombres respecto a las mujeres. No en todos lados, pero a lo largo de la historia y haciendo un análisis antropológico del hombre, siempre parece que el hombre tuvo este privilegio. Muy bien, vamos a pasar al 4. Y dijo al hombre, porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él alimento todos los días de tu vida, él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Ganarás pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra donde fuiste sacado, porque polvo eres y polvo volverás. ¿Sí?
Y acá ya les va a dar la idea de cuáles van a ser los trabajos. La mujer que tenían en aquella época, vamos a recalcar. La mujer para la crianza de los chicos y el hombre para el trabajo. Vamos de nuevo. Y por tercera vez lo aclaro, porque me interesa que esté bien aclarado. ¿Cómo veía esta gente que esto era lo que tenía que hacerse? Hoy en día no lo vemos así, no tenemos por qué verlo así. ¿Sí? Fin de la aclaración. El hombre le dio a su mujer el nombre de Zoé, que quiere decir vida. ¿Por qué está Eva? Eso tiene que ver en la Edad Media, cuando fue traducida del hebreo al latín, que daba un nombre parecido a Eva, y San Jerónimo dijo Eva, pero en ningún lugar dice Eva. Taraja, creo que dice en el hebreo original, o Zoe en el griego. Zoe significa vida. Significa vida, pero no significa una vida cualquiera, significa una vida como nosotros podemos entenderla, la vida eterna. ¿Sí? Por eso habrán visto que en el primer Adán y Eva, yo el Eva lo había puesto entre comillas. Respecto a Adán, porque esto no lo dije, Adán viene de Adami, que quiere decir es el masculino de la tierra. Si nosotros vivimos en la tierra, Adami vendría a ser el terrícola, ¿sí? Para que se hagan una referencia. Además, este humano, este hombre, este varón, no tiene que ver con una persona, sino con un concepto, una idea, la idea del hombre. Entonces, la idea del hombre y la vida terminan haciéndonos a nosotros, los hombres, ¿sí? La definición de hombre y la vida se juntan y quedamos nosotros. Imagínense la definición de una manzana. Yo saco del diccionario la definición de una manzana, a esa definición yo le doy vida y me queda una manzana fruta. ¿Se entiende? Bueno, esta era la idea de unir Adán con Eva. El concepto de hombre con la vida. Juntos hacen a los hombres. El nombre de Eva, nombre de vida, porque ella será la madre de los vivientes. Vida, vivientes. Vida, vivientes. Acá con el tema de Eva queda medio desparejo. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. Después el Señor les dijo: el hombre ha llegado a ser como nosotros, plural, en conocimiento del bien y el mal. No vaya a ser ahora que extienda su mano, tome también el árbol de la vida, coma y viva para siempre. Esta era la concepción que tenían los judíos de aquella época. Si nosotros viviéramos para siempre, nosotros seríamos como dioses. ¿Sí? Entonces expulsó al hombre del jardín del Edén, ahora voy a hacer más aclaraciones respecto a esto, para que trabajara la tierra que había sido sacado. Después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y la llama de la espada zigzagueante para custodiar el acceso al árbol de la vida. El hombre se unió a Eva, su mujer, ella concibió y dio a luz a Caín, el primogénito. Entonces dijo, fíjense que en determinado momento va a saltar el texto, ¿sí? Porque hay una parte toda esa que omití porque para mí no tenía sentido, quería ir directamente a Caín y a Abel. Y fíjense que después voy a poner, o sea, acá hice 2 saltos. Por eso siempre pongo las citas, para que vean que hice 2 saltos, porque el texto original va a ir por otras cosas y yo ponía todo el texto y hubiesen tenido 2 hojas de texto. A los querubines en la espada de la llama zigzagueante para custodiar el acceso del barro. El hombre se unió a Eva, su mujer, ella concibió a Caín, entonces dijo, he procreado un varón con la ayuda del Señor. Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín era agricultor. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda algunos frutos del suelo, y esto ténganlo presente, mientras que Abel le ofreció las primicias.
y lo mejor de su rebaño. ¿Qué eran las primicias? Las primicias es lo primero y siempre fue considerado lo primero como mejor. Si bien las primicias respecto a la ganadería no necesariamente es lo mejor, sí las primicias respecto al fruto es lo mejor. Si nosotros tenemos un árbol, o sí, vamos a suponer un árbol. Un árbol que me da fruto 2 o 3 veces en una estación. Por ejemplo, una naranja, un naranjo. Me da naranjas 3 veces en el año. La primera remesa, o sea, la primera recolección de naranjas son las mejores naranjas que va a dar ese árbol ese año. Esas son las primicias, ¿sí? Caín va a dar algo, en cambio Abel va a dar lo mejor que tiene. Lo mejor que tiene. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín y su ofrenda, porque la dio como forma de despectiva. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. El Señor le dijo: ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado en la puerta y te acecha. Pero tú debes dominarlo. ¿Sí? Tú debes dominarlo. La tentación de la serpiente. Tenés que dominarlo. ¿Bien? ¿Se entendió? Si vos dejás de hacer esto que estás haciendo mal y cambiás y haces las cosas bien, entonces vas a ser recompensado como tu hermano. Eso es lo que está diciendo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó a su hermano y lo mató. El primer homicidio. Fíjense que acá no habla de descendencia de Abel. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? No lo sé, respondió Caín. Miente. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Esta es una muy buena respuesta que le podemos dar a nuestra madre, ¿no? ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Bueno, no lo hagan porque esto es mucho Caín. El Señor replicó: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por eso, maldito sea lejos del suelo que abrió las fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. El primer entierro. Cuando lo cultives no te dará más fruto. Recuerden que él era agricultor, no era ganadero. Y andes por la tierra errante y vagabundo. Esto simboliza de que hay mucho texto, porque a mí lo que me interesaba era poner el 17. Caín se unió a su mujer, ella concibió y dio a luz a Enoc, el hombre eterno, el hombre que no murió. Pero bueno, eso viene más adelante. No más adelante porque terminé con Adán y Eva, pero venía más adelante. Enoc el eterno. Caín fue el fundador de una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. ¿Sí? Bien. ¿Por qué el eterno? Quedará para otro vídeo. ¿Cómo deberán conseguir alimento los humanos? ¿Cómo se gana el pan? Castigo. El castigo. Maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás del alimento todos los días de tu vida y te producirá cardos y espinas y comerás hierbas del campo. Ganarás pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra donde fuiste sacado. Porque eres polvo y al polvo volverás. ¿Sí? Recuerden de que antes en el jardín del Edén tenían un riego automático que era este manantial. Entonces el hombre no tenía que hacer nada. Iba, agarraba un fruto, comía. Ese árbol no tenía más. Iba al otro lado, agarraba el fruto y lo comía. ¿Sí? Era un sistema autosustentable, podremos decir. ¿Sí? No trabajaba. Iba, cuando tenía hambre, comía, se llevaba un par, ya está. No tenía que hacer nada. Bueno, tenía que cuidar el jardín, ¿no? Ese era el trabajo. Pero no tenía el problema del hambre. Agarraba un fruto, comía y se acabó. Ya está. Ya no. Ahora tiene que trabajar. ¿Cómo se gana el pan? Con el sudor de la frente, trabajando. ¿Quién vistió a Adán y Eva y quién utilizaron? En este caso, túnica de pieles que se las hizo Dios y los vistió. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de piel y los vistió. Pero ellos recuerden que estaban vestidos con hojas de higuera que ellos habían tejido. Que utilizaron pieles.
Según el texto, aparte del árbol del bien y el mal, ¿cuál es el otro árbol importante del jardín? El árbol de la vida, esto ya lo vimos. El árbol de la vida, que no se habla, recién acá se va a hablar del árbol de la vida. Y es como el otro gran árbol. ¿A qué se dedicaron Caín y Abel? Caín era agricultor, Abel era ganadero. Abel era pastor de ovejas y Caín agricultor, acá lo dice. Pastor y agricultor. Bien. ¿Por qué Dios prefirió una ofrenda y la otra no? Uno da primicias y lo mejor de su rebaño, otro da algunos frutos. Mejor algunos que nada. Ahora bien, entre algunos y lo mejor hay una clara disparidad, hay una clara diferencia. ¿Por qué Caín mató a Abel? Por celos. En definitiva, los mata por celos. Tomando esta metáfora, ¿la humanidad es hija de Caín o de Abel? Es hija de Caín, aunque más tarde en el texto va a hablar de otros descendientes que tienen que ver con Set. ¿Dónde está? La lista de los descendientes de Adán son los siguientes. Después, Adán tenía 130 años cuando engendró un hijo semejante a él según su imagen. Le pongo el nombre de Set. Acá no está ni Caín ni Edén, ni Abel. Acá está Set. Después de Set nació... después de Set, Adán vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Adán vivió en total 930 años, al cabo de ellos murió. Set tenía 5 cuando padre de Enos, y comienza toda una hermosa lista de nombres y de una cantidad de años impresionantes. Matusalén, 979 años. Gracias, paso. Muchas gracias, pero paso. Tantos no quiero. En fin. Bueno, por eso digo, ya a partir del capítulo 5, obvia, excluye a lo de Caín y Abel y comienza toda una nueva genealogía, ¿sí? Pero metafóricamente hablando, nosotros somos hijos de Caín. Tenemos el pecado, tenemos las manos manchadas de sangre. La humanidad es cruel y la humanidad es capaz de matarse los unos a los otros. Por eso somos hijos de Caín, simbólicamente. Dios hizo justicia. Iba a hablar de algo en medio, pero en este momento me estoy olvidando. ¿Hizo justicia Dios por el homicidio de Abel? Sí, hizo algo. Uno podría decir, che, es poco, u otros podrían decir, es mucho. Pero, ya me acordé. Pero sé, algo de justicia hay. A eso es lo que voy. Lo que iba a decir era lo siguiente. ¿Por qué tiene estos años? En total 930, 912, 815, 905, 800, 962, más que precisión, ¿no? 305. Acá está Enoch, el que desaparece. Enoch vivió un total de 365 años. Siempre siguió los caminos de Dios, luego desapareció porque Dios se lo llevó. No habla de su muerte, por eso decía el Eterno, el que no muere. Bien. 780, 960. Hay dos explicaciones de por qué tienen estos números. La primera es que se hizo un promedio, el cual nunca se dividió el número, ¿sí? Cuando uno va a hacer un promedio, uno lo que tiene que hacer es, supongamos que tengo tres valores: 13, 14 y 15. ¿Cuál es el promedio? Lo sumo los tres, 13 más 14 más 15. A eso lo divido por la cantidad de números que yo sumé. Entonces, 13 más 14 más 15 dividido 3 va a dar 14. Ese es el promedio, ¿sí? Se hizo un promedio, se empezaron a sumarse los años. Uno dice que vivió 80, otro dice que vivió 90, otro dice que vivió 35, otro dice... Me da estos números hermosos, 800 años,
pero no se dividió por la cantidad de números. Entonces es una explicación. La otra explicación dice que como estos recién salían del jardín del Edén, todavía tenían vestigios del árbol de la vida. Entonces por eso eran tan longevos. Yo me inclino más a la primera, porque la realidad nos muestra que conforme fue pasando el tiempo y fue avanzando la tecnología, estamos viviendo cada vez más. El hombre de la edad de piedra vivía más o menos 18 años, para hacer una idea. En la Edad Media, ya con la medicina de Galeno y la medicina romana, más o menos se llegó el promedio en la época de Jesús eran 30, en la época de los romanos, Edad Media, 40. De ahí hubo otro salto con el humanismo, más o menos 60, a partir del siglo XX más de 80. Son promedios, ¿sí? No quiere decir que no hubiese gente que llegara hasta los 100 o 110, por decir algo. Pero en conforme a qué se da el promedio este. Se da conforme a lo siguiente. Naturalmente, la mujer tiene una mortalidad de parto del 50%. O sea, cada 2 hijos con uno, no, perdón, de un 25%. De cada 4 partos, o si la mujer tuvo sí, bueno, con cada parto es propensa naturalmente a uno de ellos morir. Por eso digo, era más o menos de un 25%. Por otro lado, la mortalidad infantil era del 50%. Por eso en la Edad Media se tenían muchísimos hijos, 10, 12 hijos, porque se sabía que solamente la mitad iban a llegar a la adultez. Y por el otro lado, tiene que ver el tema de las pestes, las enfermedades, las hambrunas y las guerras que hacían que se muriera. Entonces la vejez era algo complicado. Podía haber gente que llegara a las edades que llegan hoy en día, sin embargo era más escaso, era más raro. Hoy en día el promedio está más o menos en los 80 años. 80, 90, más o menos por ahí. Eso no quiere decir que no haya chicos de 5 que mueran, no haya bebés que mueran, no haya gente de 40 que muera, ¿sí? Sin embargo, se dice que tenemos esa posibilidad de llegar a esa edad. En promedio se llega a esa edad. En la antigüedad también había uno, en vez de que lleguen 100, había uno que podía llegar a esa edad. De hecho, tenemos muchos casos que están contados. Pero por esto que digo, el tema de las infecciones, el tema de las pestes, el tema de las guerras, 25% de mortalidad en parto, 50% de mortalidad infantil. Por eso, por ejemplo, en la Edad Media no se le tenía mucho cariño a los hijos porque se podían llegar a morir. Ya una vez que eran adultos ya era distinto. Pero a los niños no. Además la niñez duraba muy poco. Ya entre los 12 y los 20 ya tenían que estar casados. Porque imagínense que el promedio era 30. Entonces no les quedaba otra. Hoy en día el promedio de casamiento está en los 30, para que se den una idea. Cómo cambió totalmente la percepción. Bueno, queridos chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos.